Good night. My name is Jessica Maria Rodriguez Moncada. I am studying psychology. My teacher is Diana Cecilia Puentes Puentes. Bueno, para el desarrollo de esta última unidad, socialización del artículo de revisión, les voy a hablar lo que fue el tema que se abordó desde un principio, que fue la violencia intrafamiliar y pospandemia, un análisis de sus implicaciones y tendencias. Entonces, ¿qué fue este análisis y este tema abordado? La violencia intrafamiliar ha aumentado significativamente durante la pandemia del COVID-19 debido al confinamiento y a las restricciones sociales que exacerbaron las tensiones dentro del hogar, afectando especialmente a mujeres y niños. Dentro de este artículo vamos a encontrar como el objetivo analizar las implicaciones y tendencias de la violencia intrafamiliar de pospandemia, explorando los factores que contribuyen a su incremento, las consecuencias para las víctimas, la metodología que se utilizó. También vamos a obtener los resultados que indican que la violencia intrafamiliar se incrementó debido al estrés económico, al aislamiento social, al abuso psicológico, afectando gravemente el bienestar emocional de las víctimas, quienes tuvieron un acceso limitado a recursos de apoyo. Las conclusiones destacan la necesidad urgente de diseñar políticas públicas que no solo aborden la violencia física, sino que también la psicológica, y de fortalecer las redes de apoyo social y los servicios de salud mental para las víctimas, especialmente en tiempos de crisis como fue la pandemia. Bueno, la metodología que allí abordamos fue un estudio de violencia intrafamiliar pospandemia y que se ha abordado desde una perspectiva cualitativa, centrándose en la revisión documental, de investigaciones previas y artículos académicos y reportes institucionales. Asimismo, este enfoque que busca analizar unas implicaciones psicológicas, sociales y estructurales del fenómeno en cuestión. ¿Y en qué nos vamos a basar? En el análisis de documentos que proporcionan información sobre los cambios en las dinámicas familiares y el incremento de la violencia intrafamiliar durante y después de la pandemia COVID-19. Bueno, también encontramos que hicimos un tipo de revisión, la cual esta revisión fue llevada a cabo en una revisión documental cualitativa orientada a sintetizar y analizar estudios previos que aborden el fenómeno de la violencia rigurosa, a través de informes de organismos internacionales y artículos especializados en psicología y ciencias sociales. La revisión se centró en identificar y analizar las teorías, enfoques y hallazgos más relevantes para comprender el aumento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento y sus implicaciones psicológicas, especialmente en relación con el estrés social, la violencia de género y el trauma complejo. Bueno, como resultados y discusión encontramos 5 factores importantes que fue el aumento de la violencia intrafamiliar durante la pandemia, factores psicológicos y sociales que contribuyeron al aumento de la violencia, las consecuencias psicológicas de las víctimas, el impacto de violencia de género, el desafío en las políticas públicas de prevención e intervención. Entonces, los resultados de la revisión documental realizada ha permitido identificar las principales tendencias, implicaciones y factores relacionados con la violencia intrafamiliar en el contexto de pospandemia y COVID-19, como se los acabé de mencionar. Y para concluir, podemos cerrar diciendo que la revisión documental sobre la violencia intrafamiliar de pospandemia ha permitido identificar y analizar las principales implicaciones y tendencias que caracterizan este fenómeno en el contexto actual, a través de la revisión de más de 15 referentes claves que han logrado desentrañar los factores y consecuencias más relevantes de la violencia doméstica en el periodo posterior a la pandemia del COVID-19. Y los hallazgos obtenidos no solo han confirmado tendencias ya documentales en estudios previos, sino que también han aportado nuevos enfoques para comprender el impacto prolongado en la crisis sanitaria de las dinámicas familiares.